Qué gusto poder saludarlos una vez más. Un nuevo programa. Estamos culminando la serie Noviazgo y Matrimonio con Propósito. Al final vamos a dar unas directrices de lo que la Biblia enseña con relación a cómo funciona una relación de noviazgo y cómo funciona el matrimonio de igual manera. Me acompaña el pastor Moisés Méndez, más conocido como Papá Moy o como Hermano Moy. Es bien conocido en Chiquimula. Nos bendice saber de que estamos abordando temas muy importantes para los padres de familia, para los pastores, que tenemos que incluir en la programación juvenil temas de noviazgo. Estamos repasando estos temas que son importantes para las nuevas generaciones y tenemos que abordarlo desde un contexto distinto. Recuerden que ahora lo digital pues ha tenido lugar en el corazón de los jóvenes y de una u otra forma tenemos que bombardear con la palabra de Dios. Principios que no cambian, no se negocian. La era social va cambiando, el contexto social va evolucionando a pasos agigantados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y no es la excepción. En medios de comunicación estamos tratando los temas de noviazgo y matrimonio. Estamos también tratando el material de nuestro querido escritor Vega y vamos a culminar los últimos 3. Número 9. O 10, el noviazgo agente 007, el noviazgo eterno y el noviazgo equivocado. Esos son los últimos 3 tipos de noviazgo que vamos a abordar. Para ello me va a estar apoyando siempre el pastor Moy, que juntamente con él nos hemos incursionado en esta serie, esperando bendecir tu vida. Todos bienvenidos al programa. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Noviazgo y Matrimonio con Propósito y para ello estamos tomando el material de nuestro querido escritor Marco Vega. Pastor Moy, que me está acompañando en esta serie, bienvenido una vez más al programa en una audiencia selecta como es usted. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta su corazón. No solamente su hogar, sabemos que puede estar en cualquier latitud, quizás trabajando, una ocupación que no requiera precisamente de su atención con los ojos, pero que está precisamente en su hora de relax. Sí. Queremos hablar de temas que no solamente les ayuden a ustedes como padres de familia, como jóvenes, sino también tener una plataforma para que los pastores, los consejeros tengan para animar a los futuros matrimonios. Por eso queremos presentar el siguiente tipo de noviazgo, el noviazgo agente 007. Estos son los noviazgos a la secreta. El escritor plantea que se da especialmente en los noviazgos de adolescente, porque no sé si en la época, hermano Moy nos va a compartir su experiencia, yo comparto la mía, especialmente a las mujeres. Le decían, usted no se puede hacerse novio de fulano de tal hasta que se gradúe. Usted no va a pensar en noviazgo, usted échele ganas al estudio. Recuerde que no se puede desenfocar, queremos verlo graduado y después entonces ya va a pensar en el noviazgo. En el caso suyo, pastor, ¿cómo era el asunto? Sin lugar a dudas, esto era un asunto de alta discreción y creo muy firmemente que el latinoamericano, si nos prohíben algo, como que nos desafían a hacerlo. Ajá, exacto. Entonces, las relaciones, las amistades surgían de tal manera privadas a causa de ese tipo de arrojo que había en el interior, estimulado por no lo haga. Por eso es muy importante animar y forzar a que el ser humano piense desde pequeño, vaya considerando que debe apuntar a algo con preciso diseño para que las cosas salgan bien. Y por ese parámetro es que los noviazgos eran a la secreta, o sea, noviazgos prácticamente a escondidas de los padres, por ese criterio tajante, o sea, no había lugar para otra opción, o sea, te graduás y después pensás en el noviazgo, en una relación sentimental, pero antes de ello, antes de esta situación no podés. Entonces se daban los noviazgos a escondidas. Fíjate que mi mamá no me deja, hombre. Mi papá es tremendo, yo le tengo temor a mi padre. Entonces la muchacha
en el corazón sintiendo algo por ese muchacho, al final ceden a una relación donde nadie sabe. Está escondida el asunto, como el agente James Bond, creo que es, ¿verdad, hermano Moy? A la secreta el asunto, nadie sabe, ni los familiares, ni los profesores, ni los pastores. Ellos viven en un mundo a la secreta. Mata Hari fue una de las más excelsas espías de la Segunda Guerra Mundial. Y ella sin duda desarrolló a través de la secretividad de sus romances el adquirir mucha información que puso en riesgo el éxito de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Sí, creo que ese ámbito de la secretividad no siempre trae los mejores resultados, porque alguien quiere sacar algo sin pagar el precio adecuado. En este tema he de pedirles a todos que consideremos que lo que hizo Roger Moore, que era uno de los primeros agentes 007, hacía acopio a su belleza masculina, a su atracción, ¿verdad? Para poder conquistar a la otra espía que representaban una imagen de un desafío. En los noviazgos actuales, cuando hablamos de 007, y sin duda Marco Vega nos ilustra que algunos no quieren pagar el precio de estar expuestos a los demás por la edad, por el prejuicio de que son distintos en el ámbito social, que no tienen los mismos objetivos. Entonces esto lleva en medio de todo esto mucho silencio y hasta traición. Sí, pues, y este es un punto bastante tremendo, Moy, porque creemos de que los padres de familia actualmente están permitiendo noviazgos antes de graduarse del nivel medio. Pareciera que los jóvenes están más despiertos. La tecnología, por la información que se da, y una información a pasos agigantados, porque hay material de todo. Los jóvenes tienen su dispositivo, adolescentes tienen información prácticamente a nivel mundial, el criterio de esas grandes masas con criterios e ideologías que van transmitiendo a través de las redes sociales. Ya no solamente es la televisión. Sin embargo, Pastor Moy, pareciera que en la actualidad los padres han cedido a eso que le decían a uno: gradúate primero. Ahora tenemos noviazgos antes de que se gradúen del nivel medio con la aprobación de los padres. ¿Será sano, pastor? Porque algunos padres dirán, no, pero es que los otros padres pudiesen haber cambiado eso, pero algunos dicen, yo no. Uno de nuestros maestros que tú tuviste a la vista y que en mi caso me dio clases, Samuel Berberian, un hombre de origen armenio con padres desarrollándose en Argentina, pero con toques gringos. Él decía que en Armenia, o las costumbres de ellos, no incluían la celebración de los 15 años, porque era la exposición de la jovencita a la sociedad, como quien dice, ya puede tener novio. Y entonces esto provocaba que se desarrollaran nexos o vínculos en donde los papás iban a estar ajenos a esto. Sí, la conectividad que nos da la tecnología hoy hace que las personas hasta se hagan novios desde lo cibernético. Y esto no debe ser. Es muy importante observar que el 007 puede traer altos niveles de conflictos. Cuando hablé de traición hace un instante, mi querido pastor Marvin, es el hecho de que a quien se traiciona es a la familia. Y el joven o la joven se traiciona a sí mismo por ir en caminos que no conoce, con extraños y sin tener asesoría. Y una de las cosas, creo yo, pastor, que nos ayuda mucho en el proceso, especialmente de los adolescentes, porque este noviazgo apunta a ello. Están a la secreta por ese parámetro que se tiene, o sea, por los padres de familia que han establecido no, hasta cierta edad o ciertos criterios, ciertas metas a nivel familiar. Recuerdo en una emisora, escuché en una forma anecdótica, ¿verdad? Cuando la nieta le cuenta al abuelo de una relación y que finalmente el abuelo se la lleva al parque a caminar, a aconsejarla. Y entonces a los días llega su nieta bien emocionada, pues en el eslogan o en lo que estaba escuchando de esa emisora, muy curioso. Entonces llega la nieta muy feliz y le dice, abue, lo que usted me dijo el otro día lo tomé en cuenta y yo tomé la decisión de cortar a ese muchacho. Y en ese grado de confianza con el abuelo le dice, y fíjate que ahora ya tengo una nueva relación. ¿Y quién es? Le dice el abuelo y le plantea el nombre. Yo creo que vamos a tener que dar otra vuelta al parque. Me gustó tanto eso en la emisora. Pero quiero resaltar
de eso que me estoy recordando ahora de la emisora, la confianza de la nieta con el abuelo. Y eso no debiera de perderse, porque los padres somos así tan tajantes que perdemos de vista que cuando actuamos de esa manera nuestros hijos no nos van a contar. Y yo digo, ¿qué de malo si una nieta o una hija, en este caso Pastor Moy, dice, mire, a mí me gusta fulano de tal? No está diciendo que está en una relación, pero le dice, me atrae ese muchacho, su forma de ser, su educación, su comportamiento. Pero los padres ya están pensando, cuidado, así se cuadran y no dan lugar a un diálogo de confianza. En muchos de los casos, los padres de familia bloqueamos o cerramos la comunicación con respecto a este tema y provocamos que ellos se generen un ámbito secreto. Sí. ¿Por qué nosotros nos volvemos tóxicos o cáusticos, dirían algunos por allí, en donde lo que toquemos lo deterioraremos con nuestros señalamientos? Sí, es muy importante que la confianza permanezca y que la luz de la enseñanza pueda predominar y sobre todo el ejemplo. No creyendo precisamente que si nosotros tuvimos algún fracaso, nosotros no fuimos bien enseñados o no tuvimos este privilegio, pudiésemos deteriorar esta oportunidad con nuestros hijos. Por eso, padres de familia, tenemos que ser abiertos. Yo sé que es bastante difícil, especialmente me imagino yo con las niñas. Yo no tengo la experiencia, o no tenemos la experiencia nosotros como pastores, porque nuestros hijos son varones. En el caso del pastor Moy, sí creo que hay una nieta. ¿Dos nietas? Dos nietas. En mi caso yo no he tenido esa experiencia, pero según dicen que a la mujer se le cuida más. Sí. De 5 hermanos, en mi familia una hermana, y de veras, yo soy el kuma de la familia, pero quienes cuidaban a mi hermana eran mis 2 hermanos mayores y mayores que ella. Entonces, a la mujer como que se le cuida más en ese contexto, Pastor Moy, porque si llega una mujer, pues uno dice, mi hija, tenga cuidado, o somos cerrados, pero cuando es un varón, por el machismo que existe, como que uno les aplaude, y no debe ser así. Claro. Porque uno también trata de que nuestros hijos busquen a alguien, primero, que amen a Dios, que amen la obra de Dios y que tengan valores también para que la relación con nuestros hijos, si son varones, funcionen. Eso es lo que le he pedido a Dios. Yo tengo un hijo de 18 años, otro me va a cumplir 15, el otro de 11, y me ha venido una sensación de orarle al Señor, no por el simple hecho de que son varones, ¿va?, sino que le mande siervas que los ayuden a ellos a desarrollarse como hombres de Dios, pero también ellos ayudar a estas mujeres como mujeres de Dios. Afortunadamente, los padres de mis nietas son personas muy centradas, enfocadas en la fe, pero voy a tener el recurso de considerar ir a dar una vuelta al parque con ellas si en algún momento se diera la ocasión, porque será un honor acompañarlas en ese emocionante vínculo de cuando palpen la amistad que apunta a proyectar sus vidas y a soñar con ser felices. Pastor Moy, nos quedan 2 minutos en este segmento. Viene alguien a su despacho, le dice, pastor, yo le quiero contar a mi mamá, a mi papá, de que me gusta el muchacho y usted qué me aconseja. Voy, se los cuento. Si ellos me dicen que debo de esperar porque ellos tienen bien claro el objetivo de que quieren que me gradúe, como pastor, ¿cómo podríamos orientar a esos jóvenes que dicen, me está haciendo clic en estos momentos? Porque están tocando una parte sensible en este tema y me da mucho miedo esa confianza con mis padres y no lo quiero contar y mejor mantengo mi relación a la secreta. Si todos nosotros observamos que hay un nivel de relación, se trata de superarlo, y creo que hay una sensibilidad en la paternidad y maternidad, en donde sabemos cuando el corazón de nuestros hijos está defeccionando o está altamente emocionado. Sí. ¿Se acuerda de aquel relato que hace Ogmandino en uno de sus libros, El vendedor más grande del mundo? Nota en la conversación de uno de sus guardianes o cuidadores de los camellos cuando comienza a suspirar por algo mejor y dice, el amor. Es muy importante estar abiertos a que nuestros hijos o estos muchachos puedan tener acceso a sus papás y no negarse a compartir, sean las consecuencias que sean. ¿Por qué? Porque las consecuencias podrían ser nefastas por no haber oído un ejemplo o contar con el respaldo
aunque no se emocionen sus papás. Así que quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a seguir con el siguiente tipo de noviazgo que se le ha titulado el noviazgo equivocado. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el Pastor Moy. De veras que en medio de las lecturas bíblicas, he escuchado, Pastor Moy, en el ambiente que dicen, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. He escuchado gente que dice que al leer la Biblia se vuelve loco uno. No la entiendo, por eso no la leo. ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta? ¿Por qué amar a Dios y al prójimo se resume toda la ley, aunque así quizás no se entienda en toda su dimensión? Cuando la Escritura nos narra los periodos donde Jesús tiene conversación con todos los tipos de sociedades de su época. No estoy generalizando por ser expansivo en la manera de visual. No, Jesús está hablando con las autoridades de aquella época. Y en ese instante, de pronto, los conocedores de lo que en ese tiempo era la ley o lo dado por los profetas, se resumía en 10 mandamientos. 5 mandamientos que tenían que ver de la relación entre el hombre y Dios, y 5 mandamientos entre el hombre con el hombre. Entonces aparece que el ser humano necesariamente tiene que vincularse con los dos. La Escritura me dice en Mateo capítulo 22, del verso 36 al 40, que era necesario observar los mandatos. Estos 10 mandamientos se resumían en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el todo del ser humano. Con esta expresión, nosotros podemos decir, estamos cumpliendo con lo que Dios nos decía. Pastor Moy, o sea que aunque una persona no lea ni entienda a cabalidad el sentido de la Biblia, pero si ama a Dios, comprende el concepto de salvación, pero también ama al prójimo porque realmente lo reconoce, quiere decir que está cumpliendo directamente, aunque no tenga el conocimiento bíblico, la palabra de Dios. Muchas personas están dotadas de alto conocimiento, pero no aman o a Dios y menos a su prójimo, y no cumplen, aunque sepan. Por eso, en medio de la ingenuidad, tú y yo hemos visto personas que aman a Dios, aman al prójimo, y con esto está saldado todo. Y la Biblia nos menciona de esa manera, que al amar a Dios y amar al prójimo cumplimos toda la ley. Así que queremos animarle para que usted de igual manera siga amando al Señor, siga amando al prójimo, y especialmente que empiece a leer la Biblia aunque no la comprenda, pero si ama a Dios y al prójimo, seguramente está bien encaminado a entender todos los mandamientos y principios de la palabra de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por la sintonía al programa Punto de Reflexión. Gracias por aquellos que se están integrando al programa. Estamos abordando la serie Noviazgo y Matrimonio con Propósito. Para ello, el Pastor Moy Méndez nos está acompañando en fortalecer ideas, principios que nuestro querido escritor Marco Vega escribe en los 12 tipos de noviazgos. Vamos a pasar al siguiente, el noviazgo equivocado. Este noviazgo, según el escritor, habla acerca de amigos, de tener ese círculo de amistad, un hombre, una mujer, siendo amigos, se cuentan cosas y al final pasan a un plano distinto, lo que nosotros llamamos el noviazgo. Buenos amigos, pero se dan cuenta que en la relación de noviazgo no funcionan. Buenos amigos, pero malos novios. Podríamos tener la ocasión de ver que
se sacrifica una gran amistad, creyendo que por ser tan afines en ideas, en confianza, puede generar un espacio para un prenoviazgo, pero probablemente esa amistad puede echarse a perder por un tipo de derecho que se adquiere cuando se exclusiviza la cercanía de otros y que ya no se permita, por ejemplo, estar en todos los tiempos como antes se tuvo. Sí, en caso suyo, Pastor Moy, pareciera que esto no aplica porque usted primero fue buen amigo de hermana Mary. Estaba escuchándole. Eso es, ya te metiste a intimidades. Ciertamente fui amigo muy cercano a hermana Mary, Sí. siempre en un movimiento cristiano. De alguna manera servíamos al Señor en la música y otro tipo de vínculos, y vi que las amistades que hermana Mary tenía eran, pues, por ser ella muy característicamente aplicable. Todos hubiesen querido ser novios de mi novia, de la que después fue mi novia. Sí. Y yo fui su consejero. Y le tuve que decir y recomendar que fulano no era No le bueno. convenía. Sí, no le convenía. Y le expliqué quién sí le convenía. Sí. Qué interesante, porque en mi caso también yo empiezo mi relación de noviazgo con una amistad con Carla. O sea, no fue un flechazo así de primas a primeras, como decimos, sino fue construyéndose poco a poco. De hecho, asistíamos a la misma iglesia, distintos ministerios, pero luego cuando entramos a estudiar teología en Berea, empezamos a profundizar ese diálogo y todo comienza así, con una amistad. Sin embargo, hay noviazgos que se salen de la tangente, Pastor Moy, donde son buenísimos amigos, pero cuando ya pasan al plano del noviazgo, no se entienden, no funcionan y terminan enojados, terminan separándose, y aquella bonita amistad que la mantenían se pierde porque como novios nunca funcionaron. Si nosotros volvemos a la palabra, vamos a encontrar que muchas de las conexiones que se hacen tienen que llevar un fin en particular o adrede. En el caso del noviazgo equivocado, las personas buscan a alguien por la razón que no debieran. El punto está en que podría ser que alguien está buscando un mismo nivel académico, un mismo nivel social, un mismo nivel de amigos. Sí. Y esta exclusividad como que no siempre es el mejor factor. En el caso de su servidor, yo necesitaba una compañía que me comprendiese y que guardase suficiente silencio. En este caso, hermana Mary era una gran compañía que guardaba discretamente mi desarrollo, mi crecimiento en la fe. Y esto sirvió muchísimo. Entonces yo expresaba, ella oía, y las pocas palabras muy sencillas que decía eran muy asertivas en mi corazón. Pero tenía un factor, le llamaban santurrona. Santurrona. Que es un calificativo, como quien dice, muy cuadrada. Y eso fue un factor que en mi época fue grandioso, porque la liberalidad de los demás no me dejaba encontrar a Dios en una persona más que en ella. Y lo que pasa es que, hermano Moy, hablando acerca de este tema entre la juventud, siempre habrá alguien que atrae en un círculo de amistad, ya sea por su sonrisa, ya sea por su temperamento, su carácter, su personalidad, porque es servicial, es atenta, puede ser aspectos físicos, ¿verdad? Y cuando estamos en el círculo y se va cultivando esa relación de amistad, pareciera que hay algo de las características de esa persona que atraen, pero que hasta ese momento no hay un compromiso de noviazgo. Y aquí viene la pregunta que plantea Marco Vega: ¿qué es amistad y qué es noviazgo? Porque siempre vamos a estar en un círculo social, especialmente ahora nuestros hijos o los nietos o los jóvenes están en el colegio, están en la iglesia, en el vecindario, en el barrio. Y aquí el asunto es de que se construye una amistad, pero dentro de la amistad, ya sea hombre o una mujer, empieza con un cierto atractivo. Entonces la pregunta es, ¿qué es amistad y qué es el noviazgo? Si definimos que la amistad es algo donde nos contamos cosas, hay fraternidad,
qué podría ser el noviazgo que al final no hace funcionar en algunos que en algún momento fueron buenísimos amigos, pero cuando ya dan el paso, que es lo que queremos definir, qué es el noviazgo, entonces ahí viene el problema, que no funcionan. Valdría la pena definir en este tema que hay amistades que se relacionan y tienen un mismo hábitat, en donde ambos son liberales, ambos son complementarios en lo que están llevando a cabo, y a la hora de entrar a la intimidad no se llevan polos iguales, no se atraen polos iguales, no funciona. Por eso no siempre los mejores amigos son la mejor compañía para el noviazgo y para preparar un matrimonio. En otros casos, y el otro extremo, sería de que muchas personas en su instante o en su momento terminan siendo amigos exclusivos y comienzan noviazgos de perfectos extraños. Esto es también un factor para un noviazgo equivocado. Sí, pues, Fíjese qué interesante. Qué interesante. Los dos extremos son nefastos. Sí, porque si hay una relación, por ejemplo, entre nuestros jóvenes que fueron a un campamento, por ejemplo, a un congreso o cualquier actividad del colegio, sintieron ese primer momento, lo que se le llama amor a primera vista, por lo cual mi impresión es que no lo creo al 100%, porque puede ser que alguien se sienta atraído a primera vista, pero en la medida que va conociendo su genio, ya eso no le atrae, porque puede ser de que le atrajo un aspecto en ese momento, pero realmente no hay un fundamento. Es lo que está planteando hermano Moy, de que noviazgo sin conocer a la otra persona es precipitarnos, y vale la pena mejor esperar un tiempo antes de dar ese paso, porque hay que conocer actitudes, cómo reacciona cuando está jugando un partido de fútbol, cuando si está integrando una directiva, cómo va a reaccionar cuando hay un criterio diferente a él o a ella, y eso nos daría tiempo para ir explorando el carácter de esa persona. Cuando se da en un plano sin conocer a alguien, no se tiene en cuenta que la relación tiene que ser para toda la vida. Tiene que ser una relación donde hay objetivos claros, donde va a ser mi complemento y los dos van a buscar construir ese proyecto. Cuando no existe el compromiso, la madurez y lo que se quiere, Pastor Moy, se están creando noviazgos sin fundamento. Te actualizo. En mi época, cuando habían vínculos así tan momentáneos, tan temporales, las palabras que se usaban entre los adultos refiriéndose a estas relaciones eran "fue su detalle". Fue su detalle. Ajá. Porque pareciera, y se degeneraba el término diciendo "la detalló", porque le dio un beso. Algunos recordarán esta expresión y les hará quizás pensar y hasta suspirar, porque fue un asunto de momento. Las kermeses, hasta matrimonios hubo en kermeses, y fueron asuntos de momento. Se pusieron en un común acuerdo, fue un asunto de diversión, pero eso no es noviazgo. Sí, el matrimonio es el resultante a una gran amistad que se desarrolla dentro del noviazgo también, pero no es para un momento o una fiesta, es para toda la vida. En la actualidad no sé si se da todavía ese punto en la kermés de un colegio, pero para describírselo a la nueva generación, en una kermés, porque se requería pues generar fondos, había una sección de besos. Una sección de besos, y como en una kermés podían otros estudiantes de otros establecimientos llegar, porque la idea era generar finanzas, y había un sector donde decía besos, vale tanto. Y entonces estaban las muchachas ahí, ¿verdad? Que era, me imagino que siempre hay alguna atrevida que iba a dar los besos, y entonces al muchacho se le vendaba con un pañuelo y entraba. Entonces ya pagaba. Y se supone que había una muchacha que al final besaba. Así eso, los que yo nunca pasé en esa cuestión, ¿verdad? Pero yo digo, si fue real, tremendo, ¿verdad? Porque pagaban, y era una cuestión que a los muchachos les gustaba llegar ahí. Pero al final el beso, supongamos el beso, ni la conoció porque sus ojos vendados. ¿Quién era? Saber. Entonces caemos al otro extremo. Entonces, el noviazgo equivocado son buenos amigos, hay ciertos temas de interés, pero cuando dan el paso de noviazgo no funciona. Al contrario,
Un noviazgo equivocado sería entonces conocer a alguien así a primera vista, darse un beso y todo, pero no hay un compromiso. Lo que Dios desea son relaciones estables. Lo importante es conocer actitudes, conducta, y cuando sea el momento, entonces dar ese paso, pero no dar el paso y después pensar, porque es como lanzarnos, dar un brinco y después analizar de que brincamos en un abismo. Siga con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a hablar del último tipo de noviazgo que se le ha titulado como el noviazgo eterno. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Te saluda tu hermano Moisés Méndez. Estamos precisamente concluyendo con parte de los materiales que hemos usado para referirnos al noviazgo con el pastor Marvin Coronado. Hoy solo quiero llamarte a la reflexión para que no dejes de tomar en cuenta cada una de las opiniones, para que tú eches mano de ello como herramienta. Se usaron algunos noviazgos tipificados muy jocosamente como noviazgo 007. Sí, un noviazgo secreto, nadie lo sabe, no nos gusta que intervenga ninguno y por eso no se publica ni se hace ver en la sociedad. Te animo a que participes de las opiniones que podamos brindarte a través del programa. También hay un noviazgo llamado noviazgo equivocado. Sí, se hacen vínculos que no precisamente se originaron por la razón correcta. Y por eso es necesario cortar ese vínculo lo antes posible para que no se degenere tu nombre, para que no se deteriore tu prestigio. Sí, es importante hacer nexos para que podamos avanzar, pero organizadamente. Y el último le llamamos noviazgo eterno. Sí, aquellos que se llevan a cabo probablemente en un buen ambiente. Todos lo conocen, todos lo respetan, pero no terminan en una conclusión en el momento indicado, sino que se prolongan. No tiran a gol, decíamos en nuestro programa. ¿Por qué? Mucho tiki-taka, mucho pasecito, pero no se lleva a cabo el proyecto de Dios para un feliz matrimonio. Hoy quiero pedirte que tú conmigo tengas a bien desarrollar lo que corresponda. Es importante que observes, Dios es el Dios que vincula y el que consagra a las familias. Él es el único que puede hacer que a partir del noviazgo comiencen por la razón correcta esa generación nueva que ha de venir, y no me refiero solo a la procreación, sino que dos personas se vuelvan uno. Así dice la palabra, y serán los dos una sola carne. Cuando tú y yo estamos vinculados así, sencillamente estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Estudia, trabaja, sé productivo, pero concluye como a Dios le agrada. Te bendigo. Tu servidor Moisés Méndez, quedo a tu orden. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Estamos de regreso nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Moy Méndez con anécdotas, historias, base bíblica. Y de veras que nos gusta trabajar mucho con la juventud. Queremos con cariño, queridos jóvenes, tómenlo por el lado amable. Dice una serie ahí bien conocida, tómenlo por el lado amable, lo amamos, lo queremos. Padres de familia, tenemos que analizar también que estamos en un contexto distinto, pero la sabiduría de Dios está acá, que Dios nos dé gracia para tratar con nuestros adolescentes, gracia para poder tratar con nuestros hijos y finalmente, Pastor Moy, ver a nuestros hijos en una relación estable donde van a formar hogares y donde van a replicar el temor de Dios, que es lo que anhelamos, los valores eternos de Dios, los valores que se transmiten de generación en generación, y eso cómo nos bendice ver relaciones estables con la base de la palabra de Dios. Nosotros hemos estado visualizando que la amistad, el círculo social es valiosísimo. Hemos visto que los noviazgos arrancan en un ámbito así, pero hay una licencia que da la sociedad. Ejemplo, como padre te tocará observar las preferencias de tus hijos en dirección a las chicas que corresponda y entonces te notificarán, me gusta fulanita. Sí, y entonces estará tu anuencia o permiso, o el de los dos
el de Carla, en este caso tu esposa, diciendo sí, qué bueno, o no me gusta, o me gustaría. A partir de allí surgen las posibilidades de que esto prospere y que llegue a madurar. Pero estamos hablando del noviazgo eterno, en donde algunos después del permiso se vuelven tan parte de la familia que nunca tiran a gol. Tiki-taka. Tiki-taka. Mucho tiki-taka, pues nada de goles. Muchos pases y nada de goles. Esa anécdota se lo tomamos a Marco Vega, muy bonito, porque muchos pases y te la doy, me la das, bonito juego, pero no hay goles. Sí. Entonces creemos de que hay una temporada, hay una época. Fíjese, hermano Moy, que hay excepciones a la regla. Todo dependerá de los acuerdos, de la madurez, porque aquí ya pasamos, por ejemplo, al nivel educativo de la universidad. Ahora ya no solo se habla del nivel medio. Yo tengo dos no sé, teoría, los voy a plantear como teoría, porque vivimos en una sociedad donde apunta a lo sexual. O sea, el joven, Dios nos hizo seres sexuales, el mundo nos apunta en un sexo distorsionado y acelera ciertas cuestiones como esa. Yo digo, algunos dicen, yo creo que no puedo esperar a que mi novia se gradúe de la universidad o viceversa. No creo, el tiempo es mucho tiempo, mi novio en la universidad. Yo lo que he aconsejado, Pastor Moy, en esta primera teoría es que se casen y que planifiquen no tener hijos cuando están en etapa final. Porque el asunto aquí es que pueden convivir, sí, pero el asunto moral. Aquí viene el tema de la fornicación. Muchas parejas jóvenes están ya teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio porque ponen de por medio, es que no he salido de la universidad. Entonces, en mi caso, yo ya experimenté eso con una pareja de jóvenes, lo cual obedecieron, terminaron sus carreras y ahora están en el proyecto de tener su hijo. Entonces, continuaron su proyecto educativo, pero también no faltaron al aspecto moral, porque finalmente se casaron. La segunda teoría es porque lo he visto también en el hecho de que hacen el acuerdo de mantenerse puros, de ir ya sea que él tenía que viajar a la capital, porque esto que estoy planteando era así cuando no habían muchas carreras aquí en Chiquimula. Entonces uno de los dos se iba. Pero me gusta eso porque fueron novios 10 años. Lo escuché en una prédica de él precisamente, donde ella estuvo dispuesta a esperarlo. Se graduó y tienen un matrimonio exitoso. O sea, están esas dos teorías, esas dos formas de cómo pueden enfrentar este asunto como una excepción a la regla del noviazgo eterno. Amparo, y tengo el ejemplo, por ejemplo, en este caso, en mención el ejemplo de hermano Cirilo Aldana, que con todo respeto lo recuerdo, un pastor de más de 90 años a quien amé profundamente, y a su esposa Virgilia de Aldana. Pareja que dejó muchos hijos, muchos nietos, y todos ilustrados en la fe. Pero me llamó la atención que me tocó estar en la renovación de sus votos después de muchos años, no digo 50 años, mucho más años de su matrimonio. Y me cayó tan en gracia que el instituto en ese tiempo, bíblico Berea, era el lugar donde se conocieron y se quisieron entrar en romance, mas guardaron, se esperaron, y me dice Cirilo en su momento, Moito, ¿podrías tomar la renovación de nuestros votos? Y me enseña sus cédulas, en donde ellos, graduándose de Berea, llevan a cabo su romance. Qué bonito. Y su matrimonio. Qué bonito. Me presentan sus cédulas graduándose en 1944. 1940. Entonces, haga usted números de que eso pasó hace muy poco relativamente. Y para mí era una honra estar allí viendo a toda la familia que venía producto de votos que se hicieron por la razón correcta, que se llevaron a cabo precisamente en un romance que comenzó, tiró al marco, hicieron goles con respecto al éxito y lograron agradar a Dios y a la gente. Ahora, lo que vamos a plantear ahora, porque estas son excepciones a la regla y este caso de cómo bendijo al pastor Moy ver
que sí habían goles, no solo era tiki-taka, pases por aquí, sino que habían goles. Ahora pasemos a este punto que plantea Marco Vega, que es el noviazgo eterno, porque eso lo he visto también, que cuando hay noviazgos de 7, 10 años, curiosamente terminan la relación y tanto tiempo perdido, eso sí lo he visto, o sea, pasan 5, 7 años. De hecho, conozco de primera mano que la muchacha quería casarse y él decía, no, es que quiero tener la casa, quiero tener eso, y una vez que lo tuvo, se perdió todo. O sea, hay casos así, ¿verdad? De que hay una relación duradera y al final pasan 7 años de relación. No sé si por costumbre, Pastor Moy, o por el qué dirán, porque empezamos jovencitos o porque tenemos miedo a lo que la sociedad diga, o disolver la relación porque mi papá ya no me va a dar permiso para una segunda relación, etcétera. Pero ahí está el noviazgo eterno y al final termina truncada la relación. Conocí también de primera mano, al menos, la construcción, una edificación en donde una pareja se organiza. Sin duda venía de proyectos matrimoniales o familias en donde les dan un legado, y entonces proyectan ellos también hacer su casa antes de hacerse al matrimonio. Sí. Lo cierto es que quedó la construcción, no hubo matrimonio. La construcción, sí. Sí, ese es el punto. Cuando estamos diciendo esto, estamos creyendo en que todo tiene un tiempo y es necesario apuntar a que el diseño del matrimonio es exactamente por Dios para la convivencia y la procreación. Y entonces los noviazgos que duran mucho en ocasión sin apuntar a esto. No estoy diciendo que el noviazgo largo sea malo, solo digo, si es largo por la razón equivocada, puede traer grande frustración. Si es corto por la razón equivocada, grande frustración. Pastor Moy, hay otro fenómeno social. Esto tiene que ver con culturas y no voy a decir directamente los países. Pero hay culturas donde conviven, donde priorizan sus proyectos educativos, específicamente la universidad, pero dan chance a la independencia porque culturalmente se independizan y conviven. Y al convivir no hay compromiso. Y entonces se vuelve así como 3, 5 años, bueno, hay convivencia y relaciones sexuales, nos mantenemos en una bonita relación y notamos que al final terminan truncados porque ya rebasaron límites que la Biblia pues no permite. Y entonces van a otra relación y total de que con esa relación que mantuvieron 5 o 7 años al final no concretaron nada. Porque aunque habían ciertas libertades, no había un compromiso para toda la vida. Y queridos jóvenes, la Biblia nos enseña eso, para toda la vida. Tenemos que mentalizarnos que el noviazgo, aunque tiene una época, que es lo que estamos planteando, una época donde se pueden hacer convenios, donde uno puede analizar con esa persona, pero que no se nos olvide que el noviazgo nos lleva a la plataforma del matrimonio para toda la vida. No es un asunto de estoy 5 años, ese amor eterno, ahora 7 años, hay licencias, pero al final terminan frustrando todo, entregando la virginidad, entregando cosas que no tenían que entregar, quizás secretos de la familia, cuestiones así, y al final terminan sin la relación y sin esa estabilidad. Vengo de la cultura en donde me asombré. Quizás a tu edad y a la edad de muchos de nuestros muchachos esto ya no es novedad, ya es parte de una sociedad que está cohabitando así. Pero en mi caso, cuando venimos a enterarnos de que en algunos países vecinos existía el noviazgo, es mi novio y vivo con él. Y asombro, ¿verdad? Para el caso de su servidor, la ingenuidad me llevaba a considerar, oh, qué modernos, ¿verdad? Se puede ceder derechos sin compromiso y definitivamente era un deterioro al plan de nuestro Dios. Creo que el noviazgo es para agilizar vínculos, conocerse, desarrollarse, establecer y luego pasar al siguiente plano que es el matrimonio. El noviazgo eterno no es recomendable, no es lo correcto, entendemos, porque atrasa. Y en el caso de lo que mencionabas antes, lo hiciste en una de las citas que ilustra Marco
Vega, pasa el tiempo, se vuelven riesgos físicos, se descubren impedimentos. Tú no vienes de la cultura en donde para casarte había que ir al médico para saber si eras capaz de reproducirte. No. Ese era uno de los requisitos que se llevaban a las autoridades, tanto civiles como a los clérigos, curas o pastores, para poder casar a alguien. Sí, qué tremendo. Y hoy, pues la gente se casa porque vienen niños. Me doy a entender. Correcto. O sea, todo ha cambiado. Por tanto, no dejemos que se estrelle nuestro noviazgo en el cansancio y el tedio de la eternidad, ni tampoco que se estrelle contra una cama echando a perder los proyectos de Dios. Por eso preguntamos, ¿cómo te va en el tiempo del noviazgo? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes 2, 3 años, 5 años? ¿Cuándo fue tu época cuando iniciaste esa relación con esa persona? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Ya se volvió rutina, costumbre? ¿Ya se diste ciertos derechos vinculados exclusivamente, como lo plantea la Biblia, para el matrimonio? ¿Cómo estás en ese punto? Nos vamos con esas preguntas. Espero que reflexionemos. Repito, te amamos, te queremos, tómalo por el lado amable, pero lo que deseamos es que estés bien en este proyecto de vida como es el matrimonio y la familia. Proclamando a Jesucristo. Gracias al Señor porque nos permite hoy finalizar los 12 tipos de noviazgo. Nos permite también culminar la serie Noviazgo y Matrimonio. Deseamos con todo el corazón, y creo que el anhelo de Dios es que formemos relaciones estables. Recuerden que la base de la sociedad es la familia, y la familia comienza con el matrimonio. En nuestra cultura también hay un preámbulo, hay una antesala que le llamamos noviazgo, y por eso nos tomamos el tiempo con hermano Moy. Gracias, hermano Moy, por ser parte también de los criterios, experiencias, y eso es lo que anhelamos, que nuestros jóvenes mantengan relaciones sanas para luego casarse y formar familias que van a ser esa solidez y esa base para nuestra sociedad. Cuando nosotros estamos hoy haciendo esta búsqueda en las conclusiones de lo que hemos comentado, jocosamente, si usted lo quiere, con pocas citas bíblicas dirá más de alguno. Es porque no hemos buscado ser legalistas ni tratar de ser religiosos en lo absoluto, sino mostrar desde el ámbito de la fe, como pastores, como amigos vuestros y como testigos de muchos votos que se han ofrecido mutuamente. He de recordarte que ni tú ni yo casamos a la gente. Estamos presentes para sancionar y decir: Dios está anuente a lo que está pasando. Y oímos el ofrecimiento de los votos de 2 personas enamoradas que, por la razón, esperamos, correcta, se ofrecen estar hasta el final de sus vidas. Por eso, hoy en esta conclusión, vale la pena que ustedes y nosotros observemos que si la Biblia no menciona la palabra noviazgo como tal, nosotros podemos ver que es el interín o la parte anterior a esos nexos. Que el inicio de un matrimonio arranque con la razón correcta es nuestro interés. Helo ahí porque nos reímos un poco de 12 tipos de noviazgos que se presentan. Mi punto de reflexión final, quiero tomarlo en la ilustración de Marco Vega. Mucho toque de fútbol, nada de goles. Mucho tiki-taka, pero nada de concretar al marco. Nosotros queremos, desde la perspectiva de Dios, que usted meta goles, que su relación sea estable, que acate el consejo de sus padres. Hay un tiempo para el noviazgo, hay un tiempo para el matrimonio, Eclesiastés capítulo 3. Eso es lo que deseamos, que meta muchos goles, simplificando o haciéndolo saber de que eso es lo que anhela el Señor, relaciones para toda la vida. En su punto de vista, ¿cuál sería punto de reflexión final, pastor? Hay un diseño y hay alguien que hizo el diseño. Se llama Dios. Es delante de quien encomendamos las amistades que tenemos y el futuro de nuestras familias. Creemos que la recreación de esto entre matrimonio es saludable. Creemos que la procreación de nuestros hijos para con otros
para que continúe la especie, para que siga el nombre, para que siga cumpliéndose el propósito de Dios, se hace a través de el inicio de noviazgos sanos. Por eso dice la Biblia que cuando nos vinculamos en el matrimonio venimos a ser una sola carne, y el Nuevo Testamento nos habla que el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Es muy lindo poder congeniar, dejarnos guiar por Dios para este proyecto de matrimonio, porque se vive más tiempo casado que de soltero. Yo estoy rebasando un poquito más el tiempo. Yo me casé a los 22 años, tengo 20 años de casados. Hermano Moy, no sé a qué edad se casó, pero yo creo que ya rebasó el tiempo de soltería. Así que, como dijo alguien, le quiero comentar esta frase que con Tabito, nuestro amigo Tabito, se ríe mucho porque alguien la cuenta de sus amigos y dice: es que mi esposa ahora ya no la considero como mi esposa, dice, ¿verdad? Sino que es tan bonita la relación que yo la veo como mi hermanita. Entonces, Tabito, usted lo conoce, lo curioso de Tabito. ¿Cómo así como amiguita? Le dice. Pero me gustó eso, no solo como mi esposa, sino que la considera como una amiguita. Me gustó esa frase. Si ustedes y nosotros observamos que el Señor se dedica a decirnos que este vínculo es para siempre, es eterno, no me refiero al noviazgo, me refiero a la vida, en la fe de un matrimonio, es porque se originó en un buen noviazgo. Quizás tu noviazgo no arrancó muy bien, pero ahora tenemos las herramientas para fomentar los mejores noviazgos a nuestro alcance. Jesús dio lo mejor de él para presentarse a su novia perfecta. Sí. Por favor, cada uno de los que me escuchan, haga lo que corresponda para presentarse a su pareja de la mejor forma, para que él puedan tener el éxito correspondiente. Por eso nos vamos de este programa repasando los 12 tipos de noviazgo que estuvimos observando, analizando en forma jocosa, pero con la seriedad del caso, porque el tema del matrimonio, el tema del noviazgo es muy importante. Estuvimos hablando del noviazgo llorón, del noviazgo pollito, noviazgo Osama Bin Laden, el noviazgo alicate, el noviazgo microondas, el noviazgo ciclón, el noviazgo Pinky Cerebro, el noviazgo peor es nada, el noviazgo bombillo, el noviazgo 007, el noviazgo equivocado y el noviazgo eterno. Lo puedes encontrar en la internet, ahí en la web. Escribe Marco Vega los 12 tipos de noviazgo más comunes y encontrarás detalladamente. Esta es una manera de brindarte esa herramienta para que lo leas. Te vas a reír mucho, vas a analizar tu relación y al final esto nos lleva, por supuesto, a considerar el criterio de la palabra de Dios, de cómo el Señor estableció esa relación. Pastor Moy, tenemos que irnos del programa y culminar la serie con un saludo final para toda nuestra audiencia. Gózate con la mujer de tu juventud, dice la Biblia. Se refiere al noviazgo. Te animo a que lo hagamos. Pero hay un proverbio africano que dice que solo un tonto mete los 2 pies al agua para ver qué profundidad tiene. No te vayas al matrimonio sin haber indagado a través del noviazgo si estás haciendo lo correcto. Así que bendiciones para todos. Si así Dios nos permite, vamos a encontrarnos en otro punto de reflexión con una serie distinta, emanada de la palabra de Dios, para poder edificar tu corazón y tu pensamiento. Dios te bendiga. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.